esta tarde de viernes a la UNAM Responde cerramos una semana más manteniéndonos atentos al seguimiento que va teniendo esta pandemia, pero por supuesto también le tenemos nuestras recomendaciones para terminar la semana. Y de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, se han aplicado más de 600 millones de vacunas alrededor del mundo en al menos una dosis por persona, lo que significa que pues el proceso sigue avanzando y puede ir lento, pero va avanzando y debemos ser pacientes para que nos llegue nuestro turno. Se dice que Israel es el país con mayor número de personas vacunadas y México se encuentra en el lugar número 12, así que pues los números se siguen moviendo mientras las vacunas sigan llegando y se sigan distribuyendo alrededor del mundo. Y bueno, hablando de colaboraciones internacionales, pensadores, creadores, artistas y filósofos se reúnen en el Museo Universitario del Chopo. Desde muy distintas disciplinas y distintos países les toca reflexionar sobre la situación que estamos atravesando a través del ciclo Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy. Y para hablar de esto, de lo que ha significado, los resultados que han tenido con estas colaboraciones, me da gusto saludar esta tarde a Francisco Carballo, quien es especialista en teoría decolonial y además es curador de este ciclo Conversaciones, Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy. Francisco, un gusto saludarte hasta allá en Reino Unido. ¿En dónde te encuentras exactamente? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por recibirme. Estoy en Londres, te hablo desde Londres. Pues muchas gracias, buenas tardes aquí, buenas noches allá, y así se dan estas colaboraciones con cambio de horarios, con distintas disciplinas, con distintas visiones sobre una misma realidad. Y me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Cuál es el objetivo o cuál fue el objetivo de este ciclo que comenzó hace ya varias semanas y tuvimos oportunidad de seguir a lo largo de los días? Pensando en buscar preguntas, en buscar respuestas. ¿Cuál era el objetivo de esta serie de conversaciones, Francisco? Fíjate, Rosa, que partimos de una idea que el mundo estaba ya cambiando. Es decir, todo lo que pensábamos que funcionaba resulta que funciona menos de lo que creíamos y que tenemos que darnos a la tarea de repensar las cosas. Y creo que con la pandemia esto se vuelve aún más urgente. Antes le sacábamos la vuelta a ese trabajo duro que es ponernos a ver que estamos viviendo un cambio de época, y la pandemia lo hace muy evidente. Y entonces eso fue lo que quisimos hacer en el Museo del Chopo, traer gentes de distintas procedencias, distintas disciplinas, distintas edades. El más joven tendrá 25 años, el más viejo 80. Vienen con muchas distintas ideas a compartir con nosotros cómo ven el mundo, hacia dónde vamos. Nadie trae respuestas definitivas, todo el mundo estamos un poco balbuceando lo que se nos viene, pero creo que el ejercicio de pensar que algo distinto tiene que surgir de todo esto es importante. Y a eso nos hemos dado la tarea con el Museo del Chopo. Tú eres parte de los curadores de quienes organizaron estas mesas junto con Liz Isels y también José Luis Paredes Pacho, director del Museo del Chopo, y me gustaría que nos explicaras un poquito cómo fue la dinámica, cómo colocar en un mismo programa esta variedad de voces, de experiencias, de culturas, de países sobre una misma realidad, que además fue muy evidente en la forma en la que estaban organizadas las mesas. Podía haber un ecologista con un pensador, en fin, esta variedad de temas y de perspectivas. ¿Cómo se pensó, Francisco? Bueno, teníamos la idea, exacto, sí que vamos con una aseveración de decir el mundo hoy y pecamos un poco de soberbia con semejante frase, pero un poco es un punto de arranque, y para reducir la conversación nos planteamos pensar el mundo desde el Museo del Chopo, desde la Santa María, desde el corazón de la Ciudad de México, desde un museo que tiene una tradición contracultural muy importante, que ha sido un lugar que le ha dado refugio a las culturas minoritarias, a las sexualidades disidentes, a las prácticas musicales que no eran necesariamente las que favorecía el poder cultural en México. Entonces, en ese sentido, estamos pensando el mundo desde los márgenes. Y hay tres palabras que nos interesaban particularmente. Una es arte. El arte tiene que cambiar, está cambiando de hecho. Los artistas están preguntándose qué es ser artista hoy,
¿Cuáles son las responsabilidades éticas, políticas y estéticas de los artistas? ¿Pueden seguir produciendo obra para las paredes blancas de los museos o se trata de hacer algo distinto? Se trata de reinventar el rol o el papel, el arte y de los artistas. La otra palabra clave es política. No nos interesaba pensar en la política de los partidos, no, sobre todo no entrar en las polarizaciones con las que se habla de política en este momento, sino pensar la política en letras mayúsculas, los grandes problemas, qué significa repensar la democracia, qué significa la igualdad hoy, qué significa dos palabras que son claves en este ciclo. Uno es el feminismo. No podemos imaginar nuevas formas políticas si no pasan primero por el feminismo. Tenemos que feminizar la política, como dice Rita Segato en una charla que se va a emitir el próximo martes 18. Y la otra gran pregunta que nos hacemos a 500 años de la caída de Tenochtitlan es ¿por qué la herida colonial después de 500 años sigue abierta? ¿Cuáles son los resortes que mueven a tantos pueblos oprimidos de nuestra América y no solo, del mundo entero, a empujar que ha sido la occidentalización del mundo? Esa es parte del cambio de época que te decía, es que estamos viviendo un mundo que empieza a dejar de ser hegemonizado por Occidente, por Europa, por Estados Unidos, que empiezan a volver culturas que tuvieron 500 años de estar un poco a los márgenes. Entonces, quizás el ejercicio para reducirlo sería pensar desde los márgenes y cómo los márgenes están entrando al centro. Oye, y ante este inminente cambio que ustedes ya percibían y que seguramente se ha ido concretando conforme han pasado las conversaciones, me gustaría que nos hablaras también de la importancia de la palabra, de nombrar y de si la manera de contar también se debe modificar conforme se va percibiendo esta necesidad o estos cambios en los ámbitos que bien nos decías que son los centrales, arte, política y contracultura. Claro, y quizás me faltó decir una cosa importante, que la tercera palabra que es importante es la contracultura. Es importante, primero porque el Museo del Chopo tiene una tradición muy grande de pensar y hacer desde la contracultura, pero también porque creo que la contracultura merece ser reanalizada. Fue el lenguaje que dominó el siglo XX, la rebeldía, la disidencia fue hegemonizada por las contraculturas de los años 60, en la segunda mitad del siglo XX, y es bueno en este momento hacer un corte de caja, ver qué de esas contraculturas sigue vigente, qué quizás debemos dejar a un lado, y algo quizás más relevante, pensar cuáles son las contraculturas del siglo XXI. Estamos ya en la tercera década del siglo XXI y estamos viendo nuevas culturas, unas que son muy interesantes desde el punto de vista de la emancipación y otras que son muy peligrosas desde el punto de vista el resurgir de la intolerancia, y pienso aquí, por ejemplo, en las nuevas derechas que desgraciadamente están teniendo suerte electoral en muchos países del mundo. En relación a tu pregunta concreta del lenguaje, sí te diría que queríamos traer pensadores que trabajen con lenguajes distintos a los que estamos acostumbrados. Por eso era muy importante tener gente como Paul Preciado, como María Galindo, como Walter Miñolo, que de alguna manera hacen, su vida intelectual se basa en construir otros lenguajes con los que podamos darle forma a nuestras necesidades políticas, epistémicas, éticas. Efectivamente, esto se va manifestando y materializando conforme fueron avanzando las conversaciones. Se planearon 14 y pues falta por ocurrir solamente la última, que tendrá lugar el próximo 18 de mayo. Y me gustaría preguntarte, Francisco, ¿cuál ha sido su experiencia como organizadores conforme a lo que esperaban y lo que ha ido ocurriendo? Porque, pues, como bien nos dice, son muchos los conceptos, las realidades, las disciplinas que se han puesto sobre la mesa y en este caso sobre las pantallas del Museo del Chopo. ¿Cuál es un poco el resultado de este ciclo? A ver, te diría que una cosa que nosotros nos propusimos era traer gente de muchos lados. Creo que son 12 países distintos que participan.
pero lo que me ha dado un enorme gusto es ver que nuestro público está en México, pero más allá de las fronteras mexicanas. Hemos recibido muchos visitantes de la Argentina, de Chile, de Colombia, de Venezuela, de España, de Cuba, cosa que nos llena de alegría, porque de alguna manera de eso se trataba. Lo que queríamos hacer era iniciar una conversación. Es un poco para jugar con esa frase de Blanchot, se trata de hacer una conversación infinita. Para que sea infinita necesitamos involucrar a mucha gente, y afortunadamente mucha gente de distintas procedencias y distintos países se ha involucrado con lo que estamos haciendo, y eso nos tiene muy contentos. Invito, sin embargo, a la audiencia que no haya visto las charlas, que se acerque. Están en el canal de YouTube del Museo del Chopo, están en el canal de Cultura en Directo de la UNAM, y ahí encontrarán lo que hemos estado haciendo, que creo que vale la pena. No se trata de que los espectadores estén de acuerdo con lo que dicen nuestros invitados, pero se trata de que los inviten a pensar y a llegar a sus propias conclusiones. Como bien dices, la invitación está ahí porque pues, las conversaciones están disponibles para todos, para iniciar un diálogo, debate, propuesta, reflexión. ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que encontraron con respecto? También me gustaría preguntarte, Francisco, con respecto al contacto directo con las personas. ¿Se ha resignificado el vínculo que se tiene con los seguidores del museo, pero también con todos aquellos que nos dice se fueron acercando a estas conversaciones a lo largo de las semanas? Sí, yo creo que descubrimos que la gente que se interesa en lo que programa el Museo del Chopo está en México y en muchos otros lados, así que hemos encontrado una familia ampliada. Y otra cosa que hemos encontrado y que me hace muy, muy feliz es ver que podemos revivir el viejo arte de la conversación, que podemos platicar y disentir y llegar a conclusiones juntos, que podemos pensar juntos, y que eso no pasa necesariamente por la polarización tan brutal que a veces vemos en las redes sociales, en las que las posiciones encontradas da la impresión de que nunca se dan el tiempo o se dan a la labor de tratar de entenderse unos a otros. Y creo que aquí hemos hecho un ejercicio en el sentido más amplio de la democracia, ¿no? De que podemos pensar juntos y entender que las cosas que son importantes hoy son muy diversas. Es la política, es el arte, es la ciencia, es la literatura, y es pensar los grandes retos que tenemos enfrente de nosotros. Ahora está la pandemia, es una cosa que, como decías al principio del programa, parece que vamos saliendo, pero hay retos que quedan y que son insoslayables, como el cambio climático, y de alguna manera tenemos que tomar el toro por los cuernos y ver cómo vamos a salir de este atolladero. Eso te iba a preguntar, la pandemia quizá es o ha sido el pretexto para iniciar muchísimas conversaciones y reflexiones, pero me gustaría preguntarte con qué te quedas relacionándolo con el título del ciclo, que es cómo se percibe el presente hoy después de todas estas conversaciones y cuáles son esos temas que deben quedarse sobre la mesa, no solamente para reflexionar, sino para actuar. Ya mencionabas uno, que es el cambio climático. Sí, el cambio climático es indispensable. Creo que hay todavía mucho que avanzar en términos de feminizar nuestras sociedades, de hacerlas más justas en términos de género, de repensar muchas de las maneras en que entendíamos el género. Y creo que una cuestión que es particularmente importante para las Américas es tomar el problema colonial en serio. Tenemos una herencia de 500 años de racismo, de explotaciones, de desplazar conocimientos, de desplazar culturas, y creo que es momento de que volvamos a permitir, o que permitamos, de hecho, por primera vez en 500 años, que esas culturas vuelvan a tomar un papel preponderante en nuestras sociedades y en diálogo con el resto de la cultura latinoamericana. Qué bueno que tocas este tema. Desde que vi tu especialidad en teoría decolonial y viendo también algunos de los títulos de las mesas que se estuvieron presentando, pues está muy presente estos términos de descolonizar, decoloniar. Estamos acostumbrados quizá al otro, hablamos de colonización. ¿Cómo se insertan estos conceptos en la realidad actual y por qué es importante desde la hora de nombrarlos, Francisco? Bueno, te diría que en estos días lo hemos visto, por ejemplo, en Colombia, y hace un año y tantos meses vimos en Chile, que esta realidad, esta problemática que nace de la colonización de las Américas nunca se fue.
se volvió parte del subterráneo, de las cosas que no veíamos, pero sabíamos y no nos atrevíamos a decir. Y veíamos el otro día en la ciudad de Cali cómo las mingas indígenas entraron al centro de la ciudad a hacer una demanda importantísima, que la historia latinoamericana, la historia de nuestros países tiene que contarse de una manera distinta. Tenemos que aceptar que hubo un genocidio y que ese genocidio tuvo costos humanos altísimos. Y esos costos humanos no solo sucedieron hace 500 años, siguen sucediendo hoy. Y si no, vale la pena preguntarle a las comunidades que tienen que lidiar día sí, día no, con las transnacionales que se dedican a la explotación de los territorios, por ejemplo. Francisco, a modo de conclusión y haciendo un corte de caja, ¿por qué no nos hablas justamente de la importancia y del resultado de esta colaboración entre al menos 12 países, entre la multidisciplina y también entre distintas instituciones, formaciones y culturas? Bueno, creo que es una invitación a seguir colaborando. Vale la pena. Si una cosa una de las cosas que aprendimos durante estos meses de pandemia es que podemos estar más cerca, que las tecnologías tienen sus moles que nos constriñen a la pantalla y nos hacen unidimensionales, pero también nos permite poder entablar diálogos con gente que de otra manera no veríamos. Así que me quedo con eso, las posibilidades de seguir esta conversación. Ojalá en algún día se den estas conversaciones de carne y hueso, pero por ahora creo que vale la pena seguir el esfuerzo y usando las posibilidades que nos brinda la tecnología. Muy bien, ya nada más para terminar, invítanos a la última sesión el próximo 18 de mayo. Sí, Rita Segato va a estar acompañándonos a cerrar la última sesión y creo que Rita Segato es una de las pensadoras latinoamericanas más interesantes e inspiradoras, así que ojalá que la audiencia pueda venir y estar con nosotros. A las 12 horas en las pantallas del Museo Universitario del Chopo para incluirnos en la conversación, en el debate y en estos temas de los que debemos hablar, reflexionar para después actuar. Francisco Carballo, muchísimas gracias, curador del ciclo de conversaciones Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy. Muchísimas gracias por estos minutos, por haberte conectado con nosotros y hablar de estos temas, porque además la invitación sigue abierta. Todas las conversaciones están, como ya nos decías, disponibles para que podamos tener acceso a ellas, disfrutarlas y seguramente también aprender algo de cada uno de los participantes. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias Rosa, hasta luego. Hasta luego, pues ahí está esta invitación a escuchar visiones y experiencias muy distintas de prácticamente todas las disciplinas y la invitación es eso, a pensar el mundo hoy para dibujar un futuro inmediato. Y tenemos como siempre nuestras recomendaciones de viernes, hoy estaremos hablando por ejemplo de ciencia y cultura, vamos a verlas. Fronteras de la Medicina es el título de El Aleph, Festival de Arte y Ciencia, que por segundo año consecutivo se lleva a cabo a la distancia y llega a nosotros a través de distintas pantallas, una de ellas TV UNAM. Teniendo como pretexto la pandemia, la Coordinación de Difusión Cultural pone sobre la mesa temas relacionados con avances científicos, tecnológicos y humanistas y reúne a especialistas de distintas disciplinas, universitarios y de otras partes del mundo para dialogar, opinar, cuestionar y reflexionar a través de talleres, debates y múltiples actividades donde se trastocan las fronteras del arte y la ciencia. Funciones de teatro o danza, ciclos de cine y encuentros entre hombres y mujeres dedicados a la investigación forman también parte del programa dividido en 4 ejes temáticos: salud mental en el siglo XXI, investigaciones de vanguardia en la fisiología, salud colectiva y la ciencia y el arte de la medicina. El Aleph 2021 comienza el 20 de mayo en punto de las 12 horas. No te lo pierdas. Es la posibilidad de asomarnos a lo inconcebible. Y curiosamente hay vasos comunicantes entre la imaginación artística y la imaginación científica. Es momento de escuchar, de hablar de duelo, de sentir las pérdidas, de vivir las ausencias y de reconfortar el dolor. Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes es un proyecto que reúne las voces de muchos y crea un relato de duelo colectivo. Se trata de la segunda etapa en que Radio UNAM abre sus buzones para recibir mensajes de despedida dirigidos a las personas que han fallecido durante la pandemia y que por el confinamiento se quedaron quizás en el silencio.
Estas cartas sonoras buscan pues nombrar lo que no pudo decirse frente a frente, cerrar ciclos, conmoverse ante el dolor de quienes no pudieron tener un último contacto y materializar las despedidas, son algunas propuestas de esta iniciativa que conmovió en su primera emisión y una vez más da espacio a estos rituales que serán transmitidos a través de ondas de sonido para decir adiós mientras se busca a sus destinatarios más allá del espacio físico. Ahí están un par de opciones para conectar de muy distintas maneras. Y bueno, enseguida Flavio nos presenta parte de la conversación que sostuvo con el embajador de Sudáfrica, en donde nos habla de democracia, de vacunas y por supuesto de pandemia. Bueno, estoy muy contento de recibir aquí al embajador Denis Thokozani Dhlomo, pero hoy estamos aquí para celebrar un día muy especial. Estamos celebrando el mes de la libertad en Sudáfrica. Y me gustaría primero agradecerle al embajador su presencia y también me gustaría preguntarle cómo se reinterpreta la palabra libertad en las nuevas generaciones. The most important part about youth and freedom is that in the struggle against colonialism and apartheid in South Africa, it was young people who were at the forefront. In the history of South Africa was first with the formation of the African National Congress Youth League, where the likes of Nelson Mandela, of Oliver Tambo, of Tembe, and many other luminaries participated, leading the struggle for freedom. So today, young people have to emulate those struggles. In 1976, it was young students who stood up and gave new momentum that led to freedom in South Africa. So young people all over the world have to emulate that struggle, that example, and make sure that whatever challenges they face, they address in their own context and come up with creative solutions. Este año de la libertad se celebra bajo el lema El año de Shalom Makekle, el significado de libertad bajo el COVID-19, y llega en un momento muy importante para Sudáfrica porque ustedes están a punto de embarcarse en un programa de vacunación masivo. ¿Nos puede contar un poco cómo será este plan, qué tipo de vacunas se aplicarán, qué tipo de criterios? I think it is important to start by saying COVID-19 is a global pandemic. It does not discriminate against the rich or the poor. It affects everybody. And for that reason, South Africa has joined the community of nations. We combat this pandemic, and that South Africans are ready to be part of the process. A simple step that was taken was to declare a level 5 emergency, which is the highest restrictions, which made it impossible for people to go to work, made it impossible for certain categories of people to mill around in communities and go about their lives as normal. Those restrictions have paid off. It has cut down on the numbers of infections, has cut down on the numbers of people that would have died, has cut down generally on the ease with which the disease spreads. But now we're in a new phase, the phase of vaccination. So government is rolling out, firstly, to the first line responders and especially the healthcare workers, those in the defense force and those in the security services in general. And then, of course, the target for healthcare workers is by 16 May to be able to vaccinate about 1.2 million of those. There are two main vaccines that we're focusing on.
It's Pfizer and Johnson & Johnson, because Johnson & Johnson is quite effective when it comes to dealing with the variant called 501.Y V2. Okay, well, thank you very much. I appreciate you. I thank you, and hope to see you in due course. Thank you. Gracias. Así esta conversación más que a través de Flavio nos permite conocer las realidades y cómo están viviendo la pandemia en muy distintas partes del mundo. Y con esto terminamos un programa y una semana más aquí en la UNAM Responde. Es fin de semana. Recordemos seguir atendiendo todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. La pandemia aún no termina y el riesgo es latente. Gracias también a todos ustedes quienes nos siguen escribiendo. Seguimos leyendo sus comentarios a través de los números de WhatsApp y también a través de nuestras redes sociales. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos encontramos aquí el próximo lunes, 2:30 por TV UNAM. Adiós.